Buenas, buenas mis amigos de YouTube. Hoy vengo a explicarles esta moto TTR 125 AKT. Se quedó accidentada en el campo y tuve que irla a buscar. Se quedó sin chispa. Entonces tuvimos que adaptarle un CDI para podernos las traer de otra moto. De una moto que no hay aquí en Colombia. Realmente ese CDI yo lo traje, entonces vamos a proceder a revisar. Así que empezamos. Ven aquí, vamos a sacar la tapa. Sacamos acá. Sacamos aquí. Tenemos que poner este CDI para poderla traer de donde está en una montaña. Entonces para yo ir a desbarar el mar, me llevé este CDI. Este CDI es de un Empire Horse. Esto existe en Venezuela, que es muy difícil conseguirlo. Me lo traje yo de que llegué acá. Entonces lo que hicimos fue, como este CDI es de corriente directa, poner todos los cables normal acá, y este cable azul, que es el que está solo, lo puse en el cable del flasher. En el flasher hay un cable que cuando uno pasa el switch manda corriente, y lo puse así para que la moto, como pueden ver aquí, ahí la moto prende, quito el switch y se apaga, ¿no? Entonces queremos saber qué fue lo que pasó. Así que bueno, vamos a quitar estos cables que están acá. Quitamos todos los cables del CDI, los quitamos, y aquí yo no modifiqué nada de las pachas o los chupones del CDI original. Entonces, como pueden ver, aquí tengo el CDI que le quitamos. Agarramos nuestro multímetro, lo ponemos en la escala de 2000 ohmios, porque estas bobinas tienen un valor mayor de 300 ohmios. Entonces si lo ponemos en 200 no funciona. Entonces ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es nuestras dos puntas, una la ponemos a masas o a tierra del vehículo. Puede ser acá, puede ser acá arriba, puede ser acá arriba, en el cable verde solo, que es este que está acá, este cable verde. Ponemos la masa, ya tenemos el primer cable. Ahora agarramos, medimos aquí hay un cable negro con blanco, que es el que corta el flujo de energía para que la moto apague, y negro con rojo, que es la corriente que sale de esta bobina. Entonces lo que vamos a hacer es esto: agarrar, vamos a medir y vamos a ver. O sea, aquí me está marcando 395 ohmios. Esta bobina normalmente tiene que estar entre 300 ohmios, 300, 350 máximo. Si se pasa por lo menos esta cantidad, puede ser que el CDI trabaje, pero el CDI pasa un momento que él se bloquea, porque es mucho ohmiaje, mucha energía que le manda. Entonces él se bloquea, se recalienta y se apaga. Entonces vamos a probar el CDI nuevamente. El CDI, este es el CDI que tenía la moto. Vamos a volverlo a poner y vamos a ver si enciende. Sacamos acá, ponemos los cables acá nuevamente, ponemos acá la otra pacha, verificamos que ninguno de estos cables que están aquí abajo están pegando. Entonces vamos a darle a prender, a ver si prende. Como pueden ver, no prende. Sacamos acá, revisamos el cable de la bobina, lo ponemos acá. Como pueden ver, no hay chispa. Entonces tenemos un CDI de prueba, tenemos otro CDI de una AKT SL, es lo mismo. Sacamos,
Bueno, entonces aquí ponemos este viejo, este CDI viejo, ponemos acá. Vamos a ver si es problema de acá o problema del CDI que se quemó, pero no puede mandar 390 aún, es mucho. Entonces, veamos. Vamos a prender. Ahí prendió. Pero el problema aquí es el CDI. El CDI se quemó. El CDI se quemó. Pero 390 ohmios es muy, pero muy alto. Podemos ver, la moto tiene cierto ohmiaje. Ya prendió con este CDI que tiene, pero eso es mucho. O sea, yo en mi experiencia que tengo, ese ohmiaje es muy alto. ¿Y qué pasa? Cuando el ohmiaje es muy alto, la moto trabaja, puede trabajar, pero trabaja y automáticamente los CDI se esforzan más y se dañan. Como podemos ver, aquí tenemos 381 y bajando. Más o menos tiene que estar entre 50 y un 5 ohmios más o menos. O sea, y aquí tenemos prácticamente más de 30 ohmios. Más de 30 ohmios si tuviera 55. Entonces, ¿qué pasa? A la larga, este ohmiaje así va a dañar otra vez este CDI. Entonces, el cliente lo que quiere es que le eliminemos este sistema y le pongamos el sistema que le pusimos a la KT NKD, que sea corriente directa, para que no tenga nada que ver con la bobina de acá, sino solamente con la batería. Así que bueno, voy a comprar el CDI. Ya hablé con el cliente, me dijo que sí. Entonces vamos a ponerle el sistema nuevo, el CDI de AKT Special 110 corriente directa. Y bueno, ya volvemos. Voy a hacer la actuación acá y después voy a hacer la actuación allá adelante en la farola, y entonces voy a comprar el CDI. Así que ya volvemos. Mira, aquí ya tenemos el CDI. Lo conseguimos mucho más caro en otra tienda, pero aquí lo tenemos el mismo que usamos, la misma marca, Yasuka. Quiero explicarle algo. Venden este CDI, por lo menos nosotros lo compramos acá pensando que era de AKT 110, y es de AKT 110, como pueden ver, y aquí también dice AKT 110S, aquí dice AKT 110S, pero tienen que estar muy pendientes por esto, amigos. Miren, vean acá, este es el GX y este es el Yasuka. Tienen que estar muy pendientes porque entonces después compran el que no es y no les va a funcionar. Sacamos acá este Yasuka y sacamos el GX. Entonces tienen que estar muy pilas, porque este que está aquí tiene 5 pines. Tiene 2 acá, 2 acá, 2 acá y uno en el medio. Y este, que es el que usamos, primero es más grande y segundo tiene 4 pines. El correcto es el que tiene 4 pines y es más grandecito, porque si compran este que es idéntico pero con el pin de acá del medio, no va a servir, porque este es un CDI de corriente alterna, o sea, trabaja con esta bobina de acá. Este trabaja con la batería, así que mucho cuidado con eso a la hora de comprar. Estén pilas con el CDI que compren, porque si compran este no le va a servir lo que voy a hacer en el video y van a decir que yo estoy equivocado o que el video es una farsa. Así que mucho cuidado con eso. Así que bueno, ya saben, eso es lo que vamos a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es esto, conseguimos una pacha que entre acá, o pueden poner los cables directamente. Esta pacha que entre aquí, para que quede más original a la hora de que la persona le dañe el CDI lo pueda cambiar. Ponemos esta pacha. Esto es un comando de GN que ya no nos sirve. Entonces lo que hacemos es cortamos acá, para no dejar tan largos los cables. Cortamos aquí. Y si no quieren dañar este sistema, por si algún día le quieren poner su CDI original o algo así, bueno, también lo podemos hacer. Entonces vamos a sacar estos cables. Lo voy a hacer así. Vamos a sacar estos cablecitos y vamos a mover la posición de este y este para que nos queden acá.
muy fácil, agarramos algo puntudo como esto y lo metemos acá, lo presionamos y el cable sale. ¿Vieron cómo sale? Disculpen la bulla, es que aquí hay muchas personas que trabajan otras cosas, entonces no estoy solo yo, pero se entiende lo que digo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esto, ya sacamos los cables, agarramos esta pachita, le jalamos este cosito para que vuelva a calzar y lo metemos aquí arriba, igual al otro, lo metemos arriba. Y aquí tenemos prácticamente todo el trabajo hecho. Entonces ya aquí tenemos el CDI, ya tenemos el CDI y tenemos los cables. Este es el CDI viejo, este es el CDI viejo, este es el que vamos a sustituir por este, así que vean que son diferentes. ¿Qué hacemos? Ya tenemos casi todo el trabajo hecho porque fuimos a la finca donde estaba esta moto varada y le pusimos el otro CDI. Entonces, y aquí lo que hacemos es despegar los cables, y si no quieren, ¿cómo les explico? Si no quieren dañar esta pachita, pueden sustituirlo, pueden añadirlos así como estar acá, pero ya como nosotros vamos a eliminar este sistema, vamos a cortar los cables, simplemente los cortamos acá, cortamos los cables, ya cortamos los cables. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este verde con la franja blanca, la mayoría de las motos lo traen, este es de la pulsora, y este azul con blanco es el de la pulsora, o sea, esta es la masa de la pulsora. Si este no está conectado a masa, no va a hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En este caso, empalmamos este, lo empalmamos con este, este amarillo, el negro con amarillo es la bobina de alta de la moto, el que sale el cable a la bujía, y este es la pulsora. Entonces, ¿qué hacemos? Como se lo he repetido siempre, vamos a ponerlo así para que puedan entender. Este cable está acá del lado derecho de la parte de abajo, es positivo, o sea, aquí va la batería, los 12 voltios, el cable del switch. Este cable que está aquí arriba es la bobina de alta, o sea, en la parte derecha superior, o sea, en la parte de arriba va la bobina de alta, en la parte izquierda inferior va la tierra, la masa de la moto, y en la parte superior izquierda va la bobina pulsora, que es este cable azul, que es la bobina de acá, que es la que manda la señal para que la moto mande la chispa exactamente cuando lo requiere. Entonces, agarramos, pelamos los cablecitos, todos, y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es la bobina de alta, que es el amarillo con negro, va pegado acá, lo pegamos con el cable de la parte superior derecha del CDI, lo pegamos, lo entorchamos, entonces aquí tenemos esto, agarramos cinta aislante, echamos cinta aislante al cable, cinta aislante, aquí, acá, cinta aislante con el cable, agarramos este cable, que sería la bobina de, esta es la bobina de alta, esta sería la bobina pulsora, la parte derecha superior, lo pegamos con el azul con blanco, que es este que está aquí, lo entorchamos, ya lo último que falta, entonces
para la parte de izquierda inferior lo vamos a conectar con estos dos cables que entorchamos, que son la masa. Lo entorchamos acá. Ya prácticamente tenemos nuestro circuito completo. Lo tenemos completo nuestro circuito. Tenemos el circuito completo. Le echamos cinta para aislar el cable, para que no nos haga ningún corto con el chasis. Entonces, aquí podemos hacer algo muy sencillo, pero no es el deber ser, pero es para las personas que están aprendiendo, que no saben mucho, que le da miedo y a la farola allá adelante. Este cable, al pegarlo a una batería, ya van a ver, yo por lo menos paso el switch, pego este cable acá y automáticamente al pegar este cable a la batería, automáticamente vean que está pegado el cable gris. Yo le doy start y de una vean la chispa que bota. Vean la chispa. Entonces fácilmente ustedes pueden agarrar y pegan este cable en el modelo TTR que nos da esta ventaja. Aquí este es el flasher. El cable que alimenta todos los circuitos de esta moto de las AKT es el cable negro. O sea, cuando tú abres el switch del cable de la batería rojo, pasa, se hace un circuito y pasa a este cable negro, que es el que alimenta todos los sistemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros agarramos, ponemos este cable aquí en este cable negro que entra en el flasher, lo ponemos en el cable negro y ahí tenemos el CDI. Vamos a ponerle el capuchón para que vean. Entonces ponemos acá y prende, y aquí apagamos. Como se cortan todos los circuitos, la moto apaga normal. Eso se puede hacer en este modelo o en una moto que tenga el cable ahí negro, que sea KT, que tenga el cable negro que de la corriente, o otra moto que se lo vayan a adaptar, que tengan un cable que venga del switch y corte. Pero yo no lo hago así, a mí me gusta hacer un poquito más pulido. Entonces yo lo que voy a hacer es como es. Entonces, si lo pegan de aquí, de este cable, no le va a funcionar el run, ese botón rojo que está allá. Si quieren que le funcione el run, quédense al final del video y ya van a ver. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago esto. Yo aquí, este cable, yo vengo, este cable negro con blanco, que es el que el switch nos corta la corriente. Hago una cosa muy sencilla. Lo que hago es empalmo acá, empalmo el cable acá, lo empalmé y ya prácticamente aquí nuestro circuito está listo. Ahora vamos al otro paso, allá en la farola. Le ponemos al CDI su funda, esta fundita, para poderlo poner acá, que no se salga, y queda prácticamente original. Le ponemos, le sacamos este cable rojo. Este cable no lo vamos a usar. Sacamos acá, pasamos esto, le ponemos su fundita aquí para que quede originalita y volvemos a poner cable rojo acá para no cortar el cable, no tener tanto remiendo. Se deja aquí. Ahí está. Pues ya por lo menos aquí en la parte de adelante terminamos. Vamos a la parte de atrás, a la parte de atrás terminamos. Vamos hacia la parte delantera, pero primero quiero decirle que se suscriban al canal, compartan, que me apoyan muchísimo para poder seguir creando contenido para ustedes. Así que vamos a empezar a desarmar acá. Vamos a empezar a sacar la farola. Entonces la farola la sacamos de esta forma, sacamos estos tornillos y a ponerlo.
Bueno, aquí terminamos, ya como pueden ver. Entonces, aquí vamos a hacer la magia. Este comando que está acá, normalmente, este comando que está aquí, como pueden ver, este es el que le vamos a hacer la magia, pero en esta, como este run no le sirve, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no vamos a hacer nada. Aquí normalmente en este comando haríamos esto, eliminaríamos aquí, como pueden ver, miren, aquí hay un cable verde y hay un cable negro con blanco. Esos cables lo que vamos a hacer es, el verde lo sacamos, lo desconectamos de acá, metemos nuestro punzón, sacamos el cable verde, que es el que está acá, ese cable que pueden ver ahí lo sacamos, y ese cable lo vamos a entorchar de este cable negro. Pero como en este run está suspendido porque está malo, lo vamos a hacer de otra forma. Este cable verde solo, que es la masa, este lo vamos a pelar y lo vamos a meter o lo vamos a conectar con el negro que sale aquí, que es negro solo, no tiene ninguna raya, ese es corriente, para que nos corte aquí. Pero como esta moto no le sirve el run, está malo, no funciona, entonces vamos a hacer otra forma. Esto lo desconectamos aquí para que no tenga problemas. Esto lo quitamos, este cable, y lo quitamos aquí también, este cable lo vamos a cortar acá para que en el futuro, si cambian el comando, no haya ningún corto. Yo lo corto aquí. Entonces aquí el sistema que vamos a hacer acá es el sistema que le haríamos a una KTSL o a una moto que no tenga el botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la switchera, ¿no? La switchera es este cable que viene acá. Este cable que viene acá es la switchera. Vamos a enfocar mejor para que vean. Este cable es la switchera. No vamos a hacer el trabajo ahí porque el día que cambien la switchera se pierde el trabajo. Vamos a hacer el trabajo acá. Acá. ¿Qué es el trabajo que vamos a hacer acá? Acá vamos a hacer una cosa muy sencilla. Cortamos el verde, cortamos este negro con blanco, cortamos acá al negro con blanco, lo cortamos. Estos dos cables ya no lo vamos a utilizar, este es masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy sencillamente agarramos el cable negro solo, que es el que alimenta todos los circuitos, como ya lo dije antes. Le vamos a hacer un corte, vamos a agarrar el cable negro con blanco, le hacemos un corte, lo pelamos, agarramos y entorchamos el cable. Yo por lo menos tengo la maña de agarrar, abrirle un hueco aquí a los dos cables, ¿no? Así, aquí abrimos el cable, el corte, agarro este cable, lo meto aquí, lo metemos,
entorchamos, entorchamos aquí, agarramos nuestra cinta, aislamos todos los cables, entonces aquí agarramos, lo ponemos acá, ponemos aquí, ponemos acá, encontramos ya lo tenemos entapado, ponemos el switch y ya, eso es todo. Ponemos acá, ponemos otra vez nuestro comando, le echamos cinta a los cables que dejamos pelados, ponemos los cables que están pelados acá, echamos cinta. Y bueno, mis amigos, como pueden ver, ya aquí estamos terminados. Aquí este direccional se desconectó, lo conectamos, y como pueden ver, ya aquí tenemos todo listo. Pasamos nuestro switch, prendemos y ya por lo menos podemos dar eso por terminado por hoy. Cuando le pongan a funcionar este comando, esto va a quedar al revés, o sea, normalmente ya prendía hacia acá. Cuando sí funciona esto, va a funcionar hacia arriba, no hacia abajo, porque el circuito es al revés, porque aquí era una masa que hacía un contacto para apagar el CDI y ahora va a ser, aquí va a estar abierto el circuito y aquí va a estar cerrado. Entonces al darle aquí al cerrar el circuito van a pasar los 12 voltios que le vamos a meter y ahí directamente al CDI. Así que bueno, amigos, recuerden suscribirse al canal para que me ayuden para más información. Como pueden ver, este sistema lo he estado migrando en estas motos, por eso tienen poca probabilidad de que te deje botado. Cuando se daña se cambia el CDI solamente y ya. Es más eficiente para prender en frío, no briega uno para prender, que dale pata, que dale start, que no prendió, que se mojó, no. Esto es de una. Mientras que esto esté aislado, que no tenga ningún tipo de humedad, él va a prender de una. Puedes echarle un balde de agua, un todo de agua completo encima y él va a trabajar. Así que hasta la próxima, suscríbanse al canal, suscríbanse a mi página de Facebook también. Ahí tengo el chat. Por el chat me pueden contactar, decirme, preguntarme cosas, cualquier duda, yo les explicaré. Por ahí podemos interactuar más, mandarme fotos de sus problemas y yo les estaré ayudando, colaborándole ahí, diciendo la información que yo pueda tener y que ustedes no. Así que bueno, hasta la próxima, chao, y bueno, manito para arriba, ya saben, cuídense.